la necedad como única herramienta periodística. Eso no sirve. La reportera de Proceso fue enfática, pero pues salió Gers Manero y le dijo: usted miente. Se le hizo bolas el engrudo, no encontró la forma de cuestionar, y cuando no tienes elementos para cuestionar, mira, mejor quédate callado, porque haces el ridículo. Eso es algo de lo que, si bien en lo que es la política no se debe hacer, en el periodismo menos. En periodismo, donde se supone que es una pluma, que es una persona con elementos suficientes para poder cuestionar al poder, a la presidenta de México, al fiscal general, a las Fuerzas Armadas, a cualquiera, siempre y cuando tengas elementos. Sacó lo novata, le salió el hígado, y eso se ve fatal en un periodista. Me refiero a Dalila, que es reportera, no recuerdo el apellido, que es reportera de Proceso. Ya lo había hecho ayer hasta lo pasé por alto y dije: no, pues es irrelevante, son las mismas necedades. Cuando un reportero, un periodista es necio, sin tener elementos de juicio para poder cuestionar, pasa lo que sucedió hoy. Ya te respondimos ayer, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El caso Cienfuegos, al que tanto le aplaudió la derecha en su momento con Peña Nieto, ahora fue el tema que sacó Dalila Polanco ahí en la conferencia de prensa matutina. Y respondió el florero, Alejandro Gers Manero. Pues es que no hubo ninguna situación irregular. Todo el expediente se publicó íntegro por órdenes del presidente López Obrador en su momento. Salvador Cienfuegos, Alejandro Gers Manero rechaza que México haya solicitado a Estados Unidos el retiro de cargos por narcotráfico. Pero esa fue una pregunta que ya le habían contestado. Es que dice fulanito, no, él dice, según fuentes informadas, según fulanito de tal, no, en una relación diplomática interinstitucional, y más cuando están involucrados dos países, no puedes irte por la tangente y decir: es que así lo dijo fulana de tal. No, eso no funciona en periodismo, eso es libelo, se llama. Eso es una mentira, una falacia que sacas, y que, bueno, los propios reporteros estaban desatados de risa ahí mismo, donde le dieron el atorón a esta reportera de Proceso. Proceso en su momento fue fue lo que se puede llamar un semanario bastante prestigioso. En la época, por supuesto, de Julio Scherer, el fundador de Proceso, un periodista con toda la mano. Ya nada más entró la hija, los hijos, y Proceso se vino abajo a tal grado que ahora Proceso solamente existe en versión digital, y muy poco visitada, por cierto, porque el contenido deja mucho que desear. Jesús Esquivel, el reportero que tienen en Estados Unidos, Proceso, creo que es de lo único que les queda. Álvaro Delgado se salió de Proceso, otros han salido de Proceso, es decir, se fueron las buenas plumas, renunciaron, y ahora Proceso se ha convertido en una especie de mimografía periodística, algo como Letrinos. Pero bueno, esta mujer hizo de veras una escenografía, pero de esas que nadie, yo como periodista paso, no podría, y no por no cuestionar, simplemente que si no tengo los elementos en la mano, no puedo hacerlo. El fiscal general de la República pues habló respecto a lo que habían preguntado, y él dio la explicación esta. El día de ayer hubo algunas preguntas sobre este tema y vale la pena recordar todo lo que ocurrió. Esto se inició a fines del año 2020, cuando el gobierno de los Estados Unidos detuvo al general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción. El juez federal aceptó ese desistimiento y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México. En ese momento, el señor presidente López Obrador tomó una decisión que ha sido única en la historia bilateral de México y los Estados Unidos. Le ordenó a la Secretaría de Relaciones que hiciera público
todo el expediente. Y ese expediente se dio a conocer públicamente para que cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera expresarlo. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, que quien quiera de ustedes, porque ha pasado ya muchos años, los quiera tener, están a su disposición aquí, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Y hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se han generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto. Lo hicimos, el documento por ahí debe de andar porque lo pusimos, se le envió al Departamento de Justicia, esperamos los días, ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y 4 años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México. Todo esto está documentado. Está documentado con la pieza que vamos a presentar y con todas las pruebas que hemos estado dando a conocer. Si sobre este tema específico usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, fiscal. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Amon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos
se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo, y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. El gobierno de México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que... Ahí ya era el cotorreo con esta mujer que ya no encontraba alguna forma de salir al paso. El querer embarrar, porque eso es de fondo lo que trata de hacer, embarrar al presidente López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum, ya cuando dijo, no, bueno, ya empezó a cantinflear, démosle salida a esta situación, dijo, ya te respondimos. Ya ayer te respondimos, hombre, ¿de qué manera quieres que lo hagamos? Mire usted. Vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos. Sí, es la verdad. Presidenta, esa como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No es la versión oficial, es la verdad. Usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros reporteros que cubren allá la fuente. Precisamente es basado sobre esa investigación es que nosotros estamos haciendo ese tipo de preguntas. La serie de investigaciones que se hicieron, al menos por parte de Proceso, derivaron en un libro que publicó nuestro compañero periodista Jesús Esquivel, permítame, que se llama A sus órdenes, mi general, precisamente basándonos y por ayer haber solicitado que hubiera una investigación, es que yo lo comento, basado precisamente en las investigaciones que hicieron los compañeros periodistas. De hecho, fiscal, yo quisiera preguntarle, sí, gracias por seguir respondiendo. No, bueno, ahí la tiene, el ridículo total. Una cosa es que seas periodista, otra cosa es que estés aferrado a que quieras que te respondan lo que tú quieres. Si el expediente fue publicado totalmente, se abrió en un hecho inédito en el gobierno de México, se publicó todo el expediente, todo es público. Yo lo he leído, sé cómo estuvo el asunto y cómo se dieron por cuestiones políticas en aquel entonces un problema que habrían tenido, y eso también es una hipótesis, con Peña Nieto. Luego, cuando ya no era el secretario general de la Defensa, ya no era el secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos fue detenido. O sea, esas ya son situaciones que salen del tema central. Dice, no, es que el presidente dijo, no, el presidente ordenó, publíquese todo tal cual. Y bueno, pues están muy dolidos porque de modo que no sepan que si sale el presidente López Obrador hacer declaraciones públicas, no se la acaban con Claudia. Con Claudia tienen. O sea, ya es necedad. Y cuando alguien es necio, es mejor ignorarlo, pero pues tenemos que informarlo, porque esta es la forma en la que montan narrativas mentirosas, me refiero a la derecha, grupos de políticos que mandan a estos personajes a tratar de incidir en el ánimo social, que no está ni para su lado, ni de relajo. ¿Se echó a perder Proceso? Sí, y con estos reporteros un poco más dan pena ajena, se lo aseguro.